mañana, debido al coronavirus, Mark Anderson canceló el viaje y estamos de cualquier manera contentos porque Dios ha preparado para nosotros en estos días. En el lugar de Mark ahorita para compartir Omar, Rajal, y quizá todos lo conocen, pero él está pastoreando una iglesia que tiene su origen conectado con el hermano Rogelio, un apóstol contemporáneo del hermano Roberto, y que caminamos juntos en muchas cosas en el pasado, y junto con el hermano Phil, el hermano Ryan, y todo el equipo que surgió allá de Hueco. Y actualmente la iglesia en Iguala es una iglesia muy floreciente, no sé ya en cuántos cientos de personas vayan, la última vez yo calculaba unos 800, y además ya han surgido, no sé, 10 o más iglesias en las poblaciones alrededor que ellos están supervisando, además de que su labor ministerial lo lleva a ayudar a iglesias en diferentes estados de la República y en Estados Unidos también. Así que me da mucho gusto que pueda compartir la palabra con nosotros esta mañana, y también me gusta mucho porque él está casado con mi cuñada favorita. Así que vamos a recibir la palabra de Dios ahora. ¿Dónde quieres? Abajo, abajo. Buenos días, Dios les bendiga a todos esta mañana. Estamos muy contentos de estar con ustedes y sobre todo compartiendo este tema que es muy interesante, definiciones, ¿verdad? Y este año 2020 precisamente estaba escuchando que 2020 es tener una visión perfecta o normal, ¿verdad? O muy bien. Entonces este año 2020 yo creo que Dios nos está impulsando a aclarar nuestra visión, a poder ver en una manera correcta, santa, qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y pues pensando en esto, hemos estado durante todo el fin de año pasado precisamente viendo qué podemos hacer para mejorar nuestra visión, qué podemos hacer para corregir el rumbo, ¿verdad? Y quizás han sido momentos como de detenernos un poco y reflexionar en lo que hemos estado haciendo y evaluando, ¿verdad?, lo que estamos haciendo y por supuesto que hay insatisfacción porque pudiéramos hacerlo mejor. Entonces estaba pensando acerca de la vida de un personaje muy interesante en la Biblia. Juan el Bautista fue una persona muy enfocada. Cuando hablamos de definir, es fijar con claridad, exactitud
exactitud y precisión. Juan el Bautista estaba viendo que era un precursor que estaba preparando el camino. Era un pionero, una persona que estaba explorando territorios nuevos y preparando el camino para los que vienen después. Entonces, creo que Dios nos está hablando en este tiempo a que podamos fijar con claridad y con exactitud y con precisión qué es lo que Dios quiere que hagamos. Vemos que Juan el Bautista del Evangelio de Lucas nació por padres, ¿verdad?, que estaban tenían ese deseo de tener un hijo y habían pasado muchos años, pero ellos estaban fieles en ese anhelo, en esa petición de tener un hijo. Y esa petición pues fue contestada de una manera hermosa con la venida de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, como podemos ver, dice en el Evangelio de Lucas, en el versículo 13, que el ángel le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque dicen: será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Oremos en esta mañana. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que seas tú guiando mis palabras, Señor, y que podamos estar abiertos, sensibles a lo que tú quieres enseñarnos y mostrarnos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, creo que Dios ha estado acomodando los tiempos en nuestra vida y en tu vida, porque al igual que Juan el Bautista, tú y yo hemos venido a la tierra con un llamado muy, muy específico, un llamado muy exacto, muy preciso, y Dios es su anhelo que podamos caminar en este llamado, que podamos alinearnos a este llamado, y a través del tiempo y de las diferentes etapas de nuestra vida hemos experimentado este llamado, y quizás ha ido progresivo, o quizás a veces no estamos respondiendo al llamado, quizás no estamos caminando como deberíamos, pero Dios está trabajando en nosotros, en nuestras vidas, y llega un momento en que tú y yo estamos en ese punto de entender que Dios nos llamó, y Dios nos llamó a cumplir una tarea muy, muy clara y muy específica, y bueno, a través de mi vida voy a poner la verdad, por ejemplo,
Dios me llamó y quizás me llamó trabajando secularmente y quizás compartiendo mi tiempo en el trabajo en la iglesia y funciona, pero entre comillas, ¿verdad? No es como debería de ser. Y hace como 2 años más o menos pues ya dejé el negocio, traté de ordenar las cosas y desde el año pasado he estado como más enfocado, ¿verdad?, en las cosas de la iglesia y sobre todo viendo que bueno, la iglesia necesita más atención, necesita más enfoque. La semana pasada me reuní con los grupos de supervisores de célula y el líder de ellos y pude darme cuenta que faltaba refrescar la visión. Hacía tiempo que no me reunía con ellos por distintas cosas. Estaba con el grupo de varones tratando de que se impulsara y gracias a Dios ya está. Pero ahora estoy con ellos y me doy cuenta de que se necesita refrescar la visión, como que al paso del tiempo se ha perdido la visión. Tenemos una escuela y ya tenemos 10 años con la escuela, pero estaba de igual manera perdiendo el enfoque, la visión y la matrícula en lugar de subir estaba bajando. Desde el año, a mediados del año pasado, digo, bueno, necesitamos estar ahí y empezamos a meterle más ahí para refrescar la visión. Entonces, qué importante es, de veras, que podamos involucrarnos en lo que estamos haciendo y detenernos, ¿verdad?, por un momento y decir, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? Necesitamos refrescar la visión porque de veras, como compartí el hermano Alan ayer, a veces hacemos iglesia porque sabemos hacer iglesia, porque sabemos cantar, sabemos predicar y pues ahí nos la llevamos, pero en realidad no sabemos ni lo que queremos, ¿verdad?, ni a dónde vamos, ni a dónde queremos llegar, ni qué vamos a hacer con toda la gente que Dios ha puesto en nuestras manos. Y yo creo que 2020 y debe de ser un año de mucha definición en nuestras vidas. Debe ser un año de mucha reflexión y vamos a ver que Juan el Bautista, una de las características que él tenía fue que él creció en el desierto, o sea, su vida de él fue en el desierto, estuvo en el desierto. Entonces, vimos que él nació con un llamado muy específico. Versículo 16 dice, será grande. Juan el Bautista será grande delante de Dios. Y yo creo que esto es algo que Dios te está diciendo a ti en esta mañana. Tú serás grande, un hombre grande. Tú serás un hombre importante. Tú serás un hombre muy, muy importante para Dios. Yo creo que esto debe tocar nuestros corazones y pensar que Dios me está viendo como un hombre grande, así como Dios estaba viendo a Gedeón, un hombre esforzado y valiente. Dios lo estaba viendo. Gedeón no se podía ver de esa manera, aunque él estaba haciendo por su pueblo y buscando la manera de traer alimento a su pueblo, pero él no se veía como un hombre como Dios lo veía. Yo creo que eso es algo muy importante que usted y yo debemos ver. Dios nos está viendo como personas importantes, personas grandes, y dice, y nos recuerda nuestro llamado, el llamado de Juan el Bautista fue un llamado a ser un nazareo,
podemos olvidar en este tiempo. Dios necesita nuestra vida enteramente, todos nuestros recursos, talentos, dones, habilidades, nuestra vida misma, todo nuestro ser necesita, Dios lo necesita. Dios necesita todo de nosotros para que Él pueda realizar esa tarea que Él desea hacer con nosotros. Era un hombre que iba a vivir completamente consagrado para Dios, para que de esa manera pudiera discernir la voluntad de Dios. Yo creo que esto es algo que en medio de este mundo tan complicado, ¿verdad? Tantísimas cosas, ¿verdad? A veces nos distraemos con muchas cosas y como que nuestro discernimiento se baja de nivel, como que ya no estamos enfocando bien. Yo creo que Dios nos está recordando consagración. Necesitamos consagrarnos, necesitamos buscar a Dios con todo nuestro corazón, porque la tarea que Juan tenía era una tarea importante: hacer volver, dice, el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos, preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Y es una tarea muy importante, es una tarea que nos compete a nosotros. Necesitamos preparar el pueblo del Señor, necesitamos instruirlo, como bien lo dice la Gran Comisión, ¿verdad? Necesitamos ir y preparar, ¿verdad? Discípulos, dice, haciendo discípulos, bautizándolos, enseñándoles, dice, que guarden todas las cosas que os he mandado. Yo creo que esto es algo que a veces nosotros le pedimos a la iglesia, pero resulta que no le hemos enseñado. Resulta que le estamos poniendo peras, ¿verdad? Algo que nosotros no hemos hecho, y por eso me he dado cuenta, necesito redefinir, necesito puntualizar, necesito tener una visión para poder encajar, ¿verdad? Para poder engranar las diferentes ministerios o áreas en nuestras congregaciones. Y por eso me llama tanto la atención este ministerio de Juan el Bautista. Recuerda, Él nos ha elegido, Él nos ha escogido con un propósito, Él nos salvó con un llamamiento. Y bueno, cuando Juan empieza su ministerio en el Evangelio de Lucas, y por supuesto que dice que él vino, versículo 2, 3:2, dice que vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y esto es algo muy importante porque es en el desierto, que es en la búsqueda de Dios, es ahí donde, en la soledad, es ahí en nuestro tiempo con Dios, donde nosotros podemos obtener precisamente esa voz. Porque cuando él decía, yo soy una voz, le preguntaba, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Qué dices de ti? Y él decía en una manera muy clara, con muchísima convicción, yo soy una voz que clama en el desierto. Y eso es lo que necesitamos. O sea, necesitamos tener una voz genuina, una voz auténtica, una voz que viene directamente de Dios. Y eso únicamente lo podemos obtener cuando apartamos nuestra vida, cuando hacemos a un lado las diferentes actividades que tenemos, y cuando empezamos esa búsqueda profunda, esa búsqueda intensa con Dios. Tiempos de soledad,
tiempos de buscar la presencia de Dios, de establecer un diálogo con Dios, de decirle: Señor, ¿quién soy yo? Tú me has llamado, sí sé que tú me has llamado, no lo dudo, pero ¿quién soy? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga específicamente, exactamente? Y este era Juan. Vino la palabra de Dios a Juan estando en el desierto. Es ahí donde Dios quiere hablarnos. Es ahí donde Dios quiere llevarnos, hermanos. Y necesitamos volver. Yo sé que todos pues tenemos nuestros tiempos devocionales con Dios. Pero lo que Dios quiere es más de nosotros, ¿verdad? Y que esos tiempos sean tiempos verdaderamente de diálogo, tiempos de entrar en una conversación muy profunda con Dios, donde descubrimos, donde desnudamos nuestro corazón delante del Señor. Entonces, desierto pues es un lugar de reclusión donde Dios se encuentra con el hombre. Y podemos ver cómo Moisés estuvo en el desierto y 40 años estuvo ahí, y hasta que hubo un momento en que él se encontró con Dios. Tuvo un encuentro. Jesús mismo fue al desierto donde tuvo un encuentro con Dios, donde fue probado y donde salió con una unción poderosa. Nos urge buscar esos tiempos en el desierto. Entonces, dice que él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Fue con una voz de mucha convicción, una voz que confrontaba a la gente, una voz fue, hablando de Juan, él era un fuego, ¿verdad? Una antorcha que ardía. La gente venía a él porque podía ver en él una voz diferente a la de ese tiempo. Podían ver en él un ejemplo a seguir. Entonces dice, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto. Qué importante es, ¿verdad?, que nosotros podamos obtener esa voz, podamos obtener esa gracia que Dios ha depositado en cada uno de nosotros, pero necesitamos obtenerla en nuestros tiempos con Dios. Cuando dice aquel versículo: paraos en los desiertos y preguntad por el buen camino y volver a las sendas antiguas, y me gustaba mucho, de hecho me gusta mucho, pero la parte final, no sé si recuerdan, dice: y no quisieron. Y yo nunca predicaba esa palabra, y no quisieron, porque se oye muy drástico, ¿verdad? Pero recién un hermano estuvo compartiendo y dice, y le puso su título al tema: las consecuencias de no escuchar la voz de Dios. No quisieron. Yo me quedé así impactado, ¿verdad? ¿Cuántas veces Dios nos está llamando? ¿Cuántas veces Dios nos está llevando a esos tiempos de intimidad? ¿Cuántas veces Dios nos está recordando nuestro llamado? Y nosotros pues estamos contentos con lo que estamos haciendo, pero Dios nos está llamando: yo te escogí, yo te llamé. Y nosotros, Dios nos está llamando a volver a ese lugar secreto, pero dice: y no quisieron. ¿Cuántas veces no queremos? Porque estamos contentos, ¿verdad?, con lo que estamos haciendo, acomodados, y la verdad pues a todos nos gusta la
pero Juan el Bautista, precursor, o sea, fue un pionero, fue llamado a preparar el camino. Y usted y yo hemos sido llamados a preparar el camino. Hay mucha gente que necesita tener un encuentro con Dios, pero Dios nos llamó a nosotros para preparar el camino, para que los que están llegando puedan conocer a Dios y el día de mañana puedan también ser una voz que clama en el desierto. Hemos sido llamados, resumiendo una pequeña visión, queremos amar a Dios con todo nuestro corazón, queremos crecer en nuestro carácter, pero también queremos servir. O sea, ¿cuánta gente en nuestra congregación está sirviendo? Yo creo que esa es una prueba de que estamos haciendo bien el trabajo. Amar, crecer, servir. Es algo que he estado meditando y yo tenía una visión grande, bonita, pero dijo, no, es que ¿cuándo se la van a aprender? Y este año dije, bueno, vamos a compactarla, vamos a amar a Dios con todo el corazón, vamos a amar a nuestro prójimo, vamos a entender que necesitamos crecer, que necesitamos sí oír la voz de Dios, que necesitamos crecer en nuestro carácter para así poder servir. Entonces, que clama en el desierto. Necesitamos ser obedientes a la voz de Dios. Necesitamos recordar, Dios nos llamó, Dios nos ha llamado para servirle, para ser sus siervos. Y a los que Dios llama, Dios los capacita, Dios los entrena, Dios les da los recursos, Dios les da todo. Y estaba leyendo Precursor hoy por la mañana, y es una palabra que utilizan mucho los testigos de Jehová. Y que ellos les llaman a toda la gente que está predicando precursores, porque ellos dicen que están preparando el camino y van todos los días, 60 horas mínimo o más de 100 al mes para ser precursores según ellos. Qué interesante, ¿verdad? Dios nos ha llamado y necesitamos como nos desafiaba ayer nuestro hermano Eleazar, ¿verdad? ¿Qué es lo que sabes hacer bien? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Cuáles son tus dones y habilidades? Y en estos últimos meses he estado, la iglesia necesito estar con las ovejas, ¿verdad? Un pastor le gusta estar con sus ovejas. Las ovejas necesitan al pastor. El pastor necesita a las ovejas. Bueno, necesito estar con ellas y es algo que estamos compartiendo con el hermano Marcos y yo compartía también con los supervisores. Para poder refrescar la visión necesitas relacionarte con tu gente, necesitas convivir, compartir, conocerlo. Y digo, pues yo también necesito conocer más a mi gente, ¿verdad? Y hemos estado trabajando en eso, en pasar tiempo con las ovejas, en conocerlos un poquito más. ¿Qué quieres? ¿Qué deseas? ¿Qué anhelas? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son tus anhelos? ¿Qué es lo que está sucediendo en tu vida? Voz que clama en el desierto. Es una expresión, dice que clama. Es una expresión que sale de lo más profundo del corazón. Una voz que quizás está diciendo: Señor, quiero hacer tu obra. Señor, deseo ver un pueblo bien preparado. Quiero hacer la tarea que tú me has encomendado. Quiero preparar un pueblo que te ama. Un pueblo que no solamente es un creyente, un pueblo que es un discípulo, un pueblo que te está sirviendo. Señor, quiero hacerlo. Y a la vez esa voz que clama, compartiendo el mensaje de arrepentimiento, el mensaje de volvernos a Dios, el mensaje de volver a sus caminos, el mensaje de recordar que Dios tiene un plan y propósito para cada uno de nosotros. Y entonces empieza a Juan a predicar, como dice el profeta Isaías: preparar el
camino del Señor. Necesitamos, hermanos, nosotros, a la vez que estamos preparando el camino, necesitamos nosotros mismos alinearnos a Él. Necesitamos nosotros mismos, ¿verdad? Compartir un mensaje que venga del corazón de Dios, un mensaje no contaminado, un mensaje que necesita llegar. Isaías dice que como son más altos sus caminos que los nuestros, ¿verdad? Sus caminos son mucho más altos, sus pensamientos son más altos, y a veces nosotros tenemos nuestros caminos, nuestros pensamientos, nuestras formas y nuestras maneras, y como bien compartía nuestro hermano Alan, necesitamos escuchar la voz de Dios a través del Espíritu Santo, que nos dirija, que nos guía, que nos diga: este es el camino, hermano. Y como decía Dios a Josué: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. Amén, amén. Hermano, y entonces necesitamos, si Dios nos está guiando, ¿quién podrá estar contra nosotros? Pero entonces el punto es: ¿qué estamos haciendo? Es un tiempo de definir. Espíritu Santo, guíame, dame la visión correcta. Quiero ser una voz que está clamando en el desierto: Señor, quiero volver a ti, quiero escuchar, quiero refrescar, quiero renovar mi mente, mi corazón, mis pensamientos, porque quiero preparar, Señor, mi vida para que tú puedas venir, para que tú puedas fluir, para que tú puedas hacer lo que tú quieres hacer en mi vida y en la vida de la congregación que tú has puesto. Pero todo empieza por nosotros. Todo empieza aquí. Yo necesito preparar camino. Yo necesito preparar morada, donde el Espíritu Santo pueda venir y sentirse cómodo y sentirse bien. Yo necesito consagrar mi vida, por supuesto, completamente, y Él va a venir y Él va a sentirse cómodo, y voy entonces a preparar camino para el Señor. Dice: enderezar sus sendas, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Dice Proverbios 3:5 al 6: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Necesitamos enderezar camino. Necesitamos hacer a un lado nuestras estrategias humanas. Necesitamos hacer a un lado las estrategias que vienen del mundo, o las estrategias que muchas iglesias están haciendo y les funcionan muy bien. Pero Dios es un Dios individual y personal, y cada iglesia es tan distinta y tan diferente. Necesitamos reconocerlo, necesitamos enderezar, necesitamos ir al secreto con Dios, ir al desierto, para que así como Dios le estaba dando esa visión a Habacuc, ¿verdad?, que usted y yo podamos recibir esa visión, recibir esa estrategia y escribirla, enderezar calzada. Dice que todo valle sea alzado, todo valle se rellenará. Sin duda que muchos de nosotros hemos llegado a ese punto en que a veces sentimos que no somos nadie, y la verdad, a lo mejor sí, no somos nadie, ¿verdad? No somos nada, pero tiene que haber un punto de equilibrio, ¿verdad? Donde necesitamos saber que en Cristo Jesús todo lo podemos, y que realmente nuestro conocimiento, sabiduría y todo, pues no es nada, porque Dios es todo. Pero sí necesitamos llegar a ese punto, ¿verdad? De
sentirnos que somos hijos de Dios, que Dios nos llamó, que Dios nos dio una tarea y que debemos emprenderla con todo el valor y con todo el carácter, ¿verdad? Necesitamos que todo valle sea alzado, ¿verdad? Porque aquel que ha comenzado su obra en nosotros, Él la va a perfeccionar. Entonces necesitamos decirle, Señor, dame el punto de equilibrio, ¿verdad? Porque también después dice que bajes de todo monte y collado. Necesitamos también de la misma manera que esos puntos altos en nuestra vida, esos puntos, ¿verdad? Donde quizás uno llega a un punto, a un nivel, a un punto, ¿verdad? En tu vida donde ya no puedes ser enseñado, donde tú piensas que ya lo sabes todo y que ya no hay nada nuevo, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, ¿no? Todo lo bajo sea alzado y lo alto sea bajado. La verdad que necesitamos aprender a ser discípulos y un discípulo siempre está aprendiendo. Un discípulo siempre está a la expectativa de lo que Dios está haciendo, de la luz que Dios está trayendo a nuestra mente, a nuestros corazones en su palabra. Hay muchas cosas altas en nuestra vida que necesitamos todavía trabajar, quizás el orgullo, quizás el ego, la autosuficiencia, ambiciones personales, autopromoción, quizás competitividad, no sé, ¿verdad? Tantas cosas que todavía hay en nuestra vida cuando nosotros nos acercamos a Dios y podemos ver mucho de esas cosas en nuestra vida, pero necesitamos recordar, estoy preparando el camino. Quiero preparar camino. Quiero que Dios se mueva poderosamente en mi vida. Señor, ayúdame a enderezar calzada. Ayúdame a que todo valle en mi vida sea lleno. Ayúdame a bajar todo monte y collado. Que los caminos torcidos sean enderezados. Hay áreas en nuestro entendimiento, maneras de hacer las cosas que pensamos que están correctas, lo hemos hecho por mucho tiempo, pero necesitamos permitirle al Espíritu Santo, ¿verdad? Que venga y enderece esos caminos que están torcidos. Quizás hay cosas en nuestro corazón que nadie más sabe, sino que solamente Dios, pero que a veces no hemos querido entregar. Lo áspero, los caminos ásperos, dice, sean allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Necesitamos permitir al Espíritu Santo, ¿verdad?, que esas cosas ásperas, argumentos o justificación, ¿verdad?, necesitamos ponernos en contacto. Proverbios dice que hierro con hierro se aguza. Necesitamos permitir al Espíritu Santo que venga a nuestra vida. Juan era una antorcha, como dice el Evangelio de Juan 5:35, él era una antorcha que ardía y alumbraba. Jesús estaba dando testimonio acerca de Juan. Y él decía, él era una antorcha que ardía y alumbraba. Y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Y Juan era un hombre tremendo, un hombre increíble, era un hombre que amaba apasionadamente a Dios. Era un hombre que no se tocaba el corazón para enfrentar y confrontar a la gente. De hecho, el confrontar al rey en ese tiempo le costó ir a la cárcel, pero era un hombre muy apasionado para Dios y
Yo creo que Dios está buscando en este tiempo que nosotros podamos preparar nuestros corazones para poder ser estas antorchas que arden y que alumbran, poder ser estas antorchas, ¿verdad? Que están alumbrando, que están llevando la palabra, que estamos siendo luz en medio de la oscuridad. De hecho, Jesús dijo que somos la luz del mundo, y una luz no se oculta sino se pone arriba para que alumbre a los demás. Y necesitamos recordar, Dios nos ha puesto para alumbrar, para ser una luz en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, en nuestra ciudad, y necesitamos, ¿verdad?, permitir, preparar nuestras vidas para que el Espíritu Santo pueda venir y que nosotros podamos atraer, podamos motivar, podamos encender los corazones de los demás. Y la iglesia, yo creo que simplemente está esperando por nosotros para que podamos salir quizás de nuestra comodidad y hacer cosas que no habíamos hecho. Recientemente, hace muchos años que no hacemos veladas de oración, pero nos sentimos motivados y nos vamos a hacer una velada de 7 a 7. Y le hicimos. Mucha gente asistió. Y fue algo súper. Y bueno, estamos esperando ahora en el próximo mes, vamos a tener otra. Y necesitamos motivar. La gente quiere acción. La gente quiere moverse, la gente quiere hacer, pero a veces nosotros estamos muy quietos, ¿verdad? Muy tranquilos, pero necesitamos aprender. Dios quiere que seamos precursores. Dios quiere que tengamos ese llamado, así como Juan lo tuvo, un llamado para ir adelante, un llamado para preparar, un llamado para motivar a nuestra congregación a una búsqueda más profunda. El Evangelio de Juan 1:19, vemos cómo Juan era cuestionado, porque muchas veces esto es lo que nos detiene a nosotros. Dice Juan 1:19 que este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? ¿Cuántas veces, hermano, hemos sido cuestionados y el enemigo nos cuestiona, y a veces nosotros mismos nos cuestionamos, y en lugar de salir adelante, en lugar de decir con convicción, como Juan dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías, muchas veces nos detenemos ante esa pregunta, muchas veces nos paramos ante esa pregunta, y muchas veces nos encerramos en nosotros mismos porque no sabemos quiénes somos. Y ante eso necesitamos recordar que Él nos llamó. Cuando hay situaciones que estás enfrentando, situaciones que se están saliendo fuera de control, y hay un versículo, parece que es segunda de Pedro 1:10, dice este versículo: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Pedro nos está motivando: hagan más firme su vocación y su llamado. O sea,
Piensen en aquel que los ha llamado. Piensen en aquel que fue cuestionado. Si tú eres hijo de Dios. Yo creo que constantemente vamos a estar siendo cuestionados. No solamente por el enemigo, por la gente, por nosotros mismos. Y esos cuestionamientos, en lugar de detenernos, debemos hacer más firme nuestro llamado. Debemos declarar: yo soy una voz que clama en el desierto, por lo que Dios te ha llamado a hacer. Dios quiere que usted y yo seamos personas muy definidas en este tiempo, personas muy centradas, personas que saben lo que están haciendo, que saben a dónde llegar, y que la gente también sabe lo que tú estás haciendo y que sabe a dónde quieres llegar. Ellos te van a seguir porque les estás dando una ruta segura, una ruta firme, porque ellos saben exactamente a dónde quieres llegar. La iglesia necesitamos enseñarla a amar a Dios. Y estaba compartiendo con mi hermano Marcos, porque estamos en eso. Yo creo que Dios está poniendo todo esto, no solamente aquí, sino en muchos grupos, porque Dios necesita una definición en esta vida de indefinición, en esta vida donde nadie sabe quién es, donde son, ahorita conforme a las circunstancias, soy así, luego soy así. Dios está buscando vidas definidas. Juan era un hombre muy definido, muy sencillo. Dice que habitaba en el desierto, su vestimenta era muy sencilla, su comida era muy sencilla, pero era un hombre que imponía, era un hombre que tenía una autoridad, era un hombre que tenía una unción de parte de Dios, que podía decir cosas fuertes a la gente, ¿verdad? Y la gente lo seguía. Necesitamos más de este tipo de ministerios en este tiempo. Aleluya. Recordar que Dios nos ha llamado. Él nos ha llamado a ser una voz que clama. Una voz que clama. Él exhortaba a la gente, el Evangelio de Lucas 3:7, exhortaba a la gente: hagan frutos dignos de arrepentimiento. Yo creo que este es un tiempo donde nosotros necesitamos llegar a nuestras congregaciones, necesitamos hablar, necesitamos motivar y necesitamos decirle, necesitamos hacer frutos dignos de arrepentimiento. Lucas 3:7, ¿verdad? Decía a la gente, a las multitudes, quien os enseñó a huir de la ira venidera, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y bueno, inicia. Yo creo que a veces nuestra gente no sabe qué es arrepentimiento, a veces la gente no entiende que son vidas cambiadas, transformadas. Yo creo que eso es un mensaje que constantemente debemos estar predicando, así como necesitamos llevar la cruz cada día, necesitamos acercarnos. De ayer no sirve, pero hoy es un nuevo día. Necesitamos buscar. Juan 3:30 dice que Juan reconocía que toda la gloria era para Dios. Él decía: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Es necesario. Y en todo lo que hacemos necesitamos siempre tener muy claro el punto, que es necesario que Él crezca, que toda la gloria sea para Él. Finalmente, en Mateo, cuando vemos Jesús hablando acerca de Juan, Mateo capítulo 11,
y decía en Juan 11, ¿qué saliste? En versículo 7. Bueno, Juan estaba en la cárcel y al estar en la cárcel, después de un ministerio muy corto, pero muy productivo, manda a preguntar, versículo 3, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Yo creo que estando en la cárcel, Juan se hacía muchas preguntas. Él había venido para preparar, él sabía, pero había preguntas que tocaban su corazón. Y cuando vinieron estos discípulos a Jesús, Jesús los recibió y les dijo, vayan y háganles saber a Juan estas cosas. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decirle Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? A un profeta. Sí os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu paz, el cual preparará un camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayores que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Amén, hermanos, qué tremendo, ¿verdad? Como Juan hasta el último día de su muerte, ¿verdad? Él pudo entender que había terminado su tarea, que había finalizado el propósito para el cual Dios lo había llamado, había preparado el camino para la venida de Jesús. Jesús había venido con un ministerio glorioso predicando el mismo mensaje que Juan: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ahora Jesús está hablando de Juan, que él era un profeta más que todos, pero dice que en estos últimos días hay personas valientes que están caminando, que están arrebatando, que están yendo en pos del llamado que Dios ha puesto en sus vidas. Hay un llamado, pero Dios quiere que nosotros cumplamos ese llamado, que seamos personas valientes, personas decididas, personas como Juan, que entendieron que él había sido llamado a ser una voz que clamaba en el desierto. Él había sido llamado a ser un precursor para preparar el camino del Señor. Y hoy Dios nos está llamando a preparar un pueblo bien apercibido. Hoy Dios nos está llamando para que podamos capacitar y podamos enseñar y podamos preparar y podamos hacer que la gran comisión se cumpla en esta tierra, y gran parte corresponde a nosotros. Dios nos ha llamado a hacer esta hermosa tarea de amarlo a Él con todo nuestro corazón, pero a la vez de crecer para ser discípulos que vamos por todo el mundo predicando el Evangelio de Dios. Este es el llamado, hermanos, un llamado poderoso, un llamado a ser un precursor, un llamado a recordarnos que somos hijos llamados consagrados, que necesitamos estar en el desierto continuamente para poder recibir la dirección, para poder recibir las estrategias, y sus maravillas son nuevas cada mañana, y cada mañana Él tiene algo para cada uno de nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. La vida de Juan el Bautista me impacta, me impresiona en una gran manera. Y estaba, finalmente, hay unos puntos aquí que
escribí muy interesantes. Claridad, necesitamos definir el proceso ministerial. Necesitamos ser muy claros, necesitamos un movimiento, necesitamos que las personas avancen. Hay personas en nuestra iglesia que han estado estancadas por mucho tiempo y ellos quieren servir, y necesitamos que Dios nos dé la habilidad, la creatividad para poder ponerlos a servir, para poder ponerlos a ministrar en diferentes áreas. La iglesia es tan amplia y hay muchas áreas, pero necesitamos decirle: Señor, dame la creatividad para poder movilizar a la gente que tú has puesto. Necesitamos alinear la energía de todos los que Dios ha puesto a nuestro servicio, y finalmente necesitamos aprender a decir no a muchas cosas, que a veces nos enredamos en tantas cosas. Así es que Dios les bendiga en esta mañana y que podamos recibir, ¿verdad?, esta palabra. Preparemos el camino, preparemos el camino, examinemos nuestro corazón. ¿Qué es lo que necesitamos enderezar? ¿Qué es lo que necesitamos allanar? ¿Qué es lo que necesitamos levantar? ¿Qué es lo que necesitamos bajar? ¿Qué necesitamos? Oremos. Padre, te damos gracias esta mañana por este tiempo. Señor, el ministerio de Juan el Bautista es impactante, Señor. Como Él vino para preparar tu llegada, tu camino. Como Él vino, Señor, para hablar un poderoso mensaje de arrepentimiento y de volverse a ti. Padre, gracias. Él fue un gran precursor. Aunque fue un ministerio corto, pero fue tan potente, fue tan poderoso, que aún hoy mismo, Señor, nos motiva, nos anima y nos exhorta, Señor, a examinar nuestras vidas, a recordar nuestro llamado, a saber que tú nos has llamado a ser un pueblo santo, consagrado a ti, que podamos escucharte de una manera clara, de una manera diáfana, que podamos tener las estrategias del reino, que podamos, Señor, entender que tú nos has llamado para pastorear, y darnos la claridad y darnos el entendimiento y la sabiduría para poder movilizar a la gente que tú nos has puesto en nuestras manos, Señor. Padre, ellos son llamados para ser discípulos, Señor, y la iglesia debe ser un centro de entrenamiento donde estamos entrenándonos, y ellos están amándote, están creciendo y están saliendo a servir en diferentes áreas. Padre, que la iglesia en este tiempo sea una iglesia muy activa, muy dinámica, sea una iglesia poderosa, sea una iglesia con señales, con maravillas, Padre, que podamos ver tu gloria como no la hemos visto antes, Señor. Anhelamos más de ti, no estamos conformes, Señor, con los chispazos, con las pequeñas luces que vienen a nuestras vidas, a nuestras iglesias. Sabemos que hay mucho más, pero tú estás esperando de nosotros ser personas muy radicales, Señor, personas muy entregadas, muy consagradas a ti, personas que saben exactamente cuando se nos cuestiona: ¿quién soy yo? Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Creemos que tú estás haciendo algo poderoso en tu iglesia en este tiempo, y México necesita una iglesia muy sólida, una iglesia muy enfocada, una iglesia que sabe dónde está y que sabe a dónde quiere ir, así como aquellos hijos de Isaacar, entendidos en los tiempos, que sabían lo que tenían que hacer, y todo el pueblo los seguía. Padre, levanta esa clase de liderazgo, Señor, en nuestras iglesias y congregaciones, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén.
bendecidos. La palabra de anoche fue la palabra exacta en el tiempo acerca de la necesidad de claridad en la visión y la misión.